Ok. Muy bien, entonces, Nayeli Dafne Alfaro González nos presentará los avances de su proyecto, Prácticas del Periodismo Científico en México y Estrategias de Relaciones Públicas, el enmarcamiento de la ciencia y la tecnología en la producción del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, y sus implicaciones en el debate público, dirigida por Silvia Domínguez, aquí presente. Adelante, Dafne, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Ok. Muy bien. Ahorita no los puedo ver, entonces cualquier cosa me interrumpen en caso de que no se puedan ver bien las diapositivas. Claro que sí, mi tema es faltando el periodismo. 5 minutos te aviso. Gracias. Mi tema es el periodismo científico en México. Ya comentaba la doctora. Mi working title o el título que tengo hasta ahorita son las prácticas del periodismo científico en México y estrategias de relaciones públicas, frame building en las rutinas de producción del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC y sus implicaciones en el debate público. Bueno, parte de las motivaciones para crear este proyecto fue la participación que tuve en el noticiero NSC durante 3 años como coordinadora editorial, en la que este noticiero primero se produce en el canal universitario 44 de la Universidad de Guadalajara. Es un proyecto que reúne esfuerzos de televisoras, medios públicos y también de universidades públicas y privadas, así como agencias de información. Entonces, hay muchos temas como la desertificación de suelos, la posible extinción de abejas y lo que eso conlleva, como ellas como productoras de gran parte de nuestros alimentos, el abastecimiento de aguas, el cambio climático y las implicaciones de eso. Cultivos transgénicos, la genómica, que son algunos de estos temas amenazas inaplazables que hemos ido acumulando y que en gran medida dependemos mucho de la ciencia para frenarlas y revertirlas, pero que también son temas que requieren discusión y debate en torno a las implicaciones sociales que pueden tener algunas de las innovaciones. Un ejemplo era en algunos de los discursos y narrativas en torno a la genómica y en torno a la tijera genética, pues son presentados en los noticieros quizá como pues muy emocionantes y realmente lo son. O sea, nos están prometiendo que las enfermedades genéticas van a terminar, nos están prometiendo organismos vivos que pueden superar las afectaciones climáticas en un futuro. Sin embargo, recordaba mucho una entrevista que le hacían a madres cuyos hijos padecían alguna enfermedad genética, y una de ellas, que tenía un hijo con síndrome de Down, hablaba de que pues ella no se imaginaba el mundo sin su hijo y sin personas como él. Claro que CRISPR-Cas da la posibilidad, pues esta proteína, da la posibilidad de eliminar el cromosoma extra responsable del síndrome de Down, pero no hay respuestas simples en realidad y se requiere debate para las propuestas políticas públicas que se van a crear en torno a estas implicaciones que van a tener grandes afectaciones en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se construyen los hallazgos científicos y tecnológicos en los medios? Y cómo interactúan las prácticas del periodismo científico y las estrategias de relaciones públicas en la construcción de la información científica en México. Son las principales motivaciones en las que va a indagar esta investigación, y busca conocer las características del tratamiento que se le da a la información especializada que aparece en los noticieros de ciencia. En este caso, en uno en particular, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Y bueno, se pretende analizar el papel de la producción y retransmisión de las notas realizadas por terceros que influye significativamente en el tratamiento del periodismo científico. En un contexto en el que las sociedades modernas dependemos del conocimiento que surge de las investigaciones científicas
para resolver grandes problemas globales. Entonces, en un inicio voy a hablar un poco sobre el periodismo de ciencia, posteriormente ahondar más en mi problema de investigación, las preguntas y objetivos, y algunas de las propuestas teórico-metodológicas que hasta ahorita me imagino, finalmente las reflexiones finales. Ay, perdón. Entonces, el periodismo de ciencia, los periodistas científicos se definen como un grupo profesional que informa al público, principalmente a personas con poco conocimiento sobre ciencia, y estos profesionales tienen preferencias personales, utilizan sus propios valores de noticias y cumplen diversos roles periodísticos. Además, han establecido ya un propio conjunto de rutinas y estándares que los guían, por ejemplo, a seleccionar temas o en marcar historias. Y bueno, las historias de ciencia han estado presentes en los medios de comunicación desde que existen estos canales. Lo que ha ido variando a lo largo del tiempo y de acuerdo con la revisión de literatura ha sido las personas responsables en escribir estas historias. Inicialmente era un proceso que se caracterizó por los esfuerzos de los propios científicos para compartir el conocimiento lo más ampliamente posible, pero a medida que se ha ido que se ha ido especializando el conocimiento científico y se crea un abismo más grande entre científicos y la sociedad. En palabras de Brooks, pues este incesante avance de conocimiento especializado transformó al público de participantes a consumidores. Entonces, a medida que los científicos se retiran del mundo de la popularización, las narrativas de divulgación científica han pasado cada vez más a manos de los periodistas. Ay, perdón. Bueno, entonces, de acuerdo con la revisión de literatura, hay una gran... Es costoso tener periodistas especializados. Muchos medios no lo pueden pagar, entonces hay una gran generalización del periodista para cubrir cualquier tema, y eso incluye temas de ciencia, temas de desarrollos tecnológicos. Bueno, los periodistas también, de acuerdo con Bloomfield, se encuentran cada vez más solos, también como en esta figura de freelancers, y también el trabajo de Leckman y colegas nos dice que a excepción de Gran Bretaña, la mayor parte de la programación científica, esto fue en 11 países de Europa, se realiza en canales de televisión pública. Estos son esfuerzos que se realizan con recursos públicos. Y bueno, mi caso de estudio no es la excepción. Y hay una, gran dificultad para juzgar también la validez de la información. Las noticias que sean muy técnicas no se publican. Si el científico, la fuente no logra ser muy claro en su información, pues simplemente es tiempo que no se puede permitir el periodista y es una noticia que no sale a la luz. Entonces, de manera muy general, encuentro dos perspectivas que describen los roles principales del periodismo científico, una funcional y otra crítica. La primera percibe la práctica del periodista como una herramienta, un instrumento educativo para mejorar la aceptación pública de la investigación científica. Entonces se concibe al profesionista como un intérprete o un traductor del conocimiento especializado. Y también ve al periodista así como un defensor de la ciencia. Aquí vemos, por ejemplo, los trabajos de Hernando Calvo, un gran periodista y divulgador español que hace un importante mapa de los elementos que se plantea un profesional, pero cuya visión constriñe a los medios como educadores y formadores del aprendizaje. Entonces, a diferencia de lo que propone Calvo o esta perspectiva, el enfoque crítico sobre el rol del periodista se resiste a esta función de popularizar la ciencia y más bien observan al periodismo científico que obedece o debería estar más cerca del público en general, de proporcionar un contexto en el cual juzgar los resultados científicos y a las mismas instituciones. Entonces, este papel es muy similar al
periodismo político, perro guardiano, adversario de los delitos. Entonces, este proyecto de investigación considera que el periodismo obedece a los intereses públicos y su labor es informar a las personas acerca de los asuntos que les afectan. Y no solamente el hecho de comunicar y y de difundir la información, sino que también cumple importantes funciones en el proceso de toma de decisiones democráticas en torno a ciertas innovaciones y las implicaciones que esto tiene. No sé qué pasó. ¿Me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, ¿sí? Efectivamente. Okay. Que escuché algo en mis audífonos. Y bueno, ya acerca de la información que se presenta en los noticieros y de acuerdo a la revisión de literatura, algunas de las... se me olvidó decir, yo estoy partiendo de las funciones que propone Davis, que funge el periodismo científico, que es una responsabilidad social, la función pragmática, mejorar la democracia, cultura y fines promocionales. Entonces, grosso modo, responsabilidad social trata de... habla del uso del dinero público y de cómo hay una necesidad de las instituciones científicas de regresar y devolver a la sociedad pues el dinero que viene de los impuestos, y hay cierta obligación de informar sobre estas investigaciones. Entonces, la función pragmática tiene que ver más con cómo el periodismo puede ser muy valioso para la toma de decisiones y la creación de políticas públicas y sociales, pero también y puede ayudar incluso a políticos a tomar difíciles decisiones. Ahorita lo estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Y también puede ayudar a la comunidad científica a ver cuáles son las necesidades primarias de la ciudadanía. Entonces, en mejorar la democracia, estas categorías no son excluyentes. Entonces, podemos ver cómo hay similitudes entre una y otra. Mejorar la democracia pues tiene que ver más con, así lo dice, empoderar a los ciudadanos, darle información para que pueda realmente decidir y saber cuáles son las diferentes posturas en las que se construye el conocimiento científico, y que no todo es este manto de certeza y hay debate también. Cultura tiene funciones más allá de normativas, también son funciones estéticas y culturales, en donde es cómo nos posicionamos en el mundo y tener en cuenta que la información científica nos ayuda a tener una visión del mundo, de cómo queremos que es, y también hablaban como de cómo hacer al mundo mejor, ¿no? Y finalmente, fines promocionales, como muchas instituciones pueden hacer uso del periodismo científico para difundir sus investigaciones y difundir... bueno, esta función se ve más negativa que positiva. Sin embargo, no quiere decir que las universidades hagan un mal a la hora de difundir sus investigaciones. De qué otra manera nos enteraríamos de ellas. Pero sí es una invitación, a reflexionar en torno a esta función y reflexionar cómo está siendo algunas estrategias de ciertas instituciones pueden también estarse combinando con las prácticas del periodismo que dependen también de intereses particulares, cada una de ellas. Entonces, ya sobre la información en particular, voy a ir un poco más rápido. Los periodistas se resignan a ver la información científica como noticias blandas, a diferencia de noticias como de política o de economía. Pues las noticias de ciencia, de acuerdo con Hansel y las entrevistas a muchos periodistas, ven las noticias científicas como noticias curiosas, noticias que a lo mejor airean un poco la agenda noticiosa. Entonces,
Y esta es parte de las premisas que yo tengo y de las hipótesis que yo tengo en este proyecto de investigación, en donde los temas en ciencia en los noticieros se presentan como una ciencia inocua, donde no molesta a nadie y no se crea mucho debate en torno a estos desarrollos de investigación científica. Entonces, la cobertura televisiva de ciencia ignora la incertidumbre. Hay un gran manto de certeza en la ciencia, siempre hacia una mirada positiva. Se construye un poco más como formatos de preguntas y respuestas, más como programas de consejos relacionados más con temas de salud. Y aquí podríamos estar observando cómo los periodistas quizá están haciendo una diferenciación entre las noticias que realmente pueden utilizar. Y bueno, Gregory y Miller hablan de que predominan los problemas ambientales, la medicina y la salud, pero también advierten que los que llegan a las portadas son temas de física o temas de astronomía. Y bueno, también hay el uso del sensacionalismo o del drama al momento de comunicar noticias de ciencia. Además, la presión económica bajo la cual operan algunos medios de comunicación, pues hacen que utilicen valores noticiosos como el sensacionalismo o el uso de la emoción para vender historias. Por ejemplo, Oreskes y Conway observa los intentos de la industria petrolera de influir en los informes sobre el cambio climático. De esto voy a hablar precisamente ahora. Bueno, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, dependen en gran medida de los medios de comunicación para difundir información sobre las investigaciones que llevan a cabo. Entonces, hacen uso de una amplia gama de actividades comunicativas para mantener a las personas informadas de sus labores, y su objetivo es posicionar sus temas como de interés periodístico y posicionarlos a manera que merezcan la atención del público. Y bueno, por su parte, muchos de los periodistas también hacen uso de estos materiales de comunicación creados por las organizaciones, estos subsidios informativos que pueden ser como brochures o estos comunicados de prensa. Y principalmente en temas que involucran un alto conocimiento técnico y experto, como son la ciencia y la tecnología. Entonces, esto creo que también es algo que, bueno, se da en cualquier parte, en cualquier tema de interés periodístico, pero creo que en la ciencia y la tecnología también es mayor debido al conocimiento técnico con el que se está trabajando. Entonces, de acuerdo con Shoemaker y Rees, esta perspectiva, desde una perspectiva crítica, las relaciones públicas refuerzan el poder de las élites como definidoras primarias de la realidad social. Entonces, crea estas relaciones muy acogedoras entre el gobierno y entre ciertas empresas que pueden pagar y darse su espacio en los medios. Entonces, yo quiero observar las estrategias de las relaciones públicas en cómo la retransmisión de notas producidas por terceros. Ahora voy a explicar un poco de cómo se compone el noticiero para que veamos esto. Primero voy a, de manera más precisa, hablar de mi problema de investigaciones, entonces, las relaciones entre las prácticas del periodismo de ciencia y las estrategias de relaciones públicas podrían estar afectando la formulación de debates y los puntos de vista que son dados a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. El propósito de la investigación es entonces indagar en las razones que originan el desplazamiento de esta lógica de reportaje periodístico por una lógica más de promoción empresarial y conocer por qué predomina cierto enmarcamiento de la ciencia dentro del noticiero NSC de manera específica. Entonces, mi objetivo va a ser describir y analizar los procesos de producción de las periodísticas que se presenten en el NSC y conocer de qué manera la incorporación de ciertas estrategias, específicamente la retransmisión de notas creadas por terceros, porque el noticiero NSC se construye en su totalidad con notas que crean
tanto agencias de información periodísticas como los medios que puedan producir informaciones. Entonces, ¿cómo a través de la retransmisión de estas notas creadas por terceros inciden en la difusión de las innovaciones en ciencia y tecnología? Mi pregunta de investigación principal es cómo se produce el periodismo científico del NSC, por qué es así, qué consecuencias tiene esto en el debate público relacionado con los avances científicos y sus implicaciones sociales. Esta última parte de la pregunta va a llegar a manera de conclusiones en la tesis. Yo no me voy a acercar a las audiencias, yo voy a ver los procesos de producción, nada más aclarando. Y mis preguntas específicas son, ¿qué tipo de noticias de ciencia se presentan en el NSC? ¿De dónde provienen? ¿Qué temas cubren? ¿A qué le están dando importancia? ¿Qué caracteriza y distingue las noticias sobre ciencia producidas por las agencias internacionales de noticias? La misma pregunta, pero ahora las noticias de ciencia elaboradas por las universidades públicas y privadas y los departamentos de comunicación de ONU y NASA. Yo estoy distinguiendo que las fuentes hacen una distinción crean una narrativa muy distinta. Bueno, es mi hipótesis, las agencias internacionales de noticias presentan más un periodismo crítico quizá, mientras que las universidades buscan más como divulgar los hallazgos o no presentan tanto una problemática, y si la presentan algún problema y viene la universidad al rescate, como poniendo su granito de arena un poco. Entonces, quiero acercarme a esas narrativas, ver cuál es el tratamiento que se le da a estas noticias y cómo interactúan las prácticas del periodismo científico y las estrategias de relaciones públicas en la producción del NSC. Aquí tengo un Dafne, llevas 20 minutos. Ok, no voy a explicar tanto el esquema, pero nada más para que tenga quizá más visualizado cómo me estoy imaginando. Están los procesos de producción del noticiero de ciencia, que voy a ver las prácticas del periodismo de ciencia, que a su vez cumple ciertas funciones y ciertos roles del periodismo de ciencia, las que expliqué de Sarah Davis. Y estas prácticas del periodismo de ciencia interactúan con las estrategias de relaciones públicas que voy a observar y que se observan a través de las notas producidas por terceros, que vienen de diferentes fuentes. Agencias de noticias como AFP, Notimex, Xinhua, Euronews, Deutsche Welle, agencias de información de la ONU y la NASA, con sus propios departamentos de comunicación, y los socios del noticiero, que en su mayoría son universidades públicas y privadas, y también algunos medios como Canal 22, medios de toda Iberoamérica, y algunos periodistas independientes en mayor medida. No tengo todavía estos datos, los tengo que conseguir. Y las fuentes determinan cuáles son las características de las noticias, los temas que ellos deciden cubrir y cuál es el marcamiento que le dan a la ciencia. Entonces, que esto a su vez va a orientar la formulación de debates sobre ciencia. Entonces, mi propuesta teórica es, quiero nada más ver estos conceptos de agenda setting, frame building y construcción de la realidad a través de las noticias. Este proyecto de investigación se sitúa entonces en el trabajo de los estudios de periodismo, una perspectiva teórica que relaciona ampliamente con la comunicación de masas, pero que este traslado, esta transición a los estudios de periodismo es una acción intencionada, de acuerdo con Ramírez Hernández y con Craig, definida como un movimiento para alejarse de una tradición funcionalista en la que el periodismo había sido estudiado, y de manera en que los aspectos normativos, históricos, culturales y sociológicos y políticos del periodismo, que antes eran relegados, ahorita emergen como algunas de las preocupaciones principales. Entonces, la relación que hay entre el periodismo, relaciones públicas, información científica, se puede examinar a través del encuadre. El framing es una de las teorías dominantes en el análisis de los medios y sus efectos. Y bueno, se ha aplicado ampliamente en la cobertura de temas de política, raza y género, pero hay pocas investigaciones alrededor de los encuadres presentes en la transmisión de información científica. Yo estoy usando,
varios autores, pero los principales quizás serían los textos de Teresa Sábada y Lee Basniat, en donde aquí me voy a acercar a la pregunta de qué caracteriza y distingue las noticias de ciencia producidas por las agencias internacionales de noticias y cuáles son las características de las noticias elaboradas por las universidades públicas y privadas y los departamentos de comunicación de la ONU y la NASA. Bueno, la propuesta metodológica, voy a usar estos aspectos, no sé si alcance a decirlo, pero la autoetnografía como un proceso y producto cualitativo para recuperar la experiencia en NSC. He revisado algunos de trabajos que me parecen muy convincentes y que me han hecho pensar que la observación participante y regresar a donde yo trabajaba puede ser incómodo y puede ser difícil, y la autoetnografía me parece que es una alternativa que puedo complementar con entrevistas semiestructuradas y análisis de contenido para revisar. Entonces, es mi alarma. Entonces, bueno, nada más aquí tenía como el plan de cómo me imagino metodológicamente mi investigación. Para la pregunta principal, con entrevistas. Quiero usar los niveles de influencia de Shoemaker y Ries. Nada más se tomarían en cuenta 3 niveles: los organizacionales, los estructurales y los ideológicos, para observar las rutinas productivas del NSC. Cómo interactúan las prácticas del periodismo científico y las estrategias. Aquí serían entrevistas semiestructuradas a personas clave, periodistas, redactores o community managers y directivos del NSC, y el acercamiento autoetnográfico, del que ya no voy a tener tiempo de hablar, pero y en esta pregunta sería el análisis de contenido utilizando framing y agenda setting. Me imagino como elegir algunas emisiones concretas de NSC, analizar las piezas de esas emisiones. Puede ser una semana compuesta de un lunes, un martes, un miércoles, o 3 noticieros de 3 semanas distintas, o alguna fórmula así durante un largo periodo, porque cada noticiero contiene ejemplos de lo que hacen las universidades, la ONU, la NASA, y es lo que me va a permitir también generalizar. Estoy usando un caso crítico para observar cómo se origina este desplazamiento, ¿no? De la lógica periodística por la lógica de las estrategias de relaciones públicas. Entonces, ¿qué tipo de noticias se presentan en el noticiero de NSC? ¿De dónde provienen? Igual, análisis de contenido. Y al final, las conclusiones. Creo que las entrevistas semiestructuradas pueden ser clave para académicos expertos para contestar como a manera de conclusión a esta pregunta. Bueno, creo que no sé si ya se terminó el tiempo, pero... Sí, de hecho, Dafne. ¿Sí? Si ok. Entonces, sí. así lo dejo. Igual la autoetnografía, nada más aquí estoy dando como un trazo de cuáles son los autores que he seguido, pero es todo. Ya dije lo más importante. Gracias, Dafne. ¿Quieres, por favor, dejar de compartir tu pantalla? Sí, okay. ya, ¿verdad? Sí, ya. Nos estamos viendo ahora. Ok, muchas gracias, Dafne. Damos ahora la palabra a tu lectora, que es la doctora Lucila Hinojosa Córdoba, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, Lucila. Adelante, te escuchamos. Buenos días a todos. Para quienes acaban de incorporar hace un momento y que no me conocen, soy la doctora Lucila Hinojosa Córdoba. Trabajo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Y pues para mí es un honor que me hayan elegido para ser lectora de los avances de la tesis de Nayeli Dafne Alfaro. El tema de comunicación de la ciencia, lo comentaba hace un momento, lo comparto como parte de la línea de investigación con la doctora Silvia Domínguez. Ya tenemos tiempo trabajando en ello. Consideramos como grupo de investigación que realmente en nuestro país, así como lo mencionaba Dafne, hace falta hacer una promoción, ¿verdad?, para que esta línea de investigación se siga cultivando, se siga haciendo investigación sobre ello, y con ello se contribuya a democratizar el conocimiento, ¿no? A favor de crear una sociedad del conocimiento y de la información reales, no como utopía, sino realmente reales, ¿no? Valga la redundancia. Ahora bien, a reserva de que
confieso que me faltaron algunos parámetros para evaluar el alcance del avance de Dafne. No sé si me podrían ubicar, si bien sé que forma parte de esta materia seminario 2 de la maestría, ¿en qué semestre se ubica? ¿De cuántos? La materia de seminario de investigación. Es el segundo semestre de 4. De 4, perfecto, muy bien. Sí, porque muchas veces el alcance se evalúa también en función de la ubicación de la unidad de aprendizaje de la materia en función del programa completo. No se evalúa igual un avance en segundo que en cuarto, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso me sirve a mí como para, de hecho, nada más ver de manera asertiva los juicios valorativos que había hecho precisamente en torno a tu trabajo, ¿no? Entonces, en principio, Dafne, te felicito por la elección del tema, ¿sí? Creo que lo estás empezando a trabajar bastante bien. Es un trabajo, vaya, muy amplio, 41 páginas. Para segundo semestre, la verdad, yo confieso, con mis alumnos batallo más para que lleguen a ese alcance, ¿no? En segundo semestre. Batallan mucho a veces para encontrar fuentes o referencias que les sirvan de apoyo a su investigación, o son flojitos. Entonces, en tu caso veo que presentas un muy buen avance en lo que se refiere a la revisión de la literatura, y eso pues realmente habla de la motivación que tienes por el tema por un lado, y también de por la preparación que estás teniendo, ¿no? De la dirección acertada precisamente de pues la doctora Silvia, ¿no? Entonces, te felicito por esto, porque realmente es un trabajo bastante bien desarrollado. Tiene claro el tema me parece muy claro, los objetivos y las preguntas. Si acaso nada más acotar temporalmente, tú hablas de que trabajaste 3 años en la NSC, pero no dice el tiempo que va a abarcar tu investigación, es decir, de cuándo a cuándo, porque eso también nos ubicaría, temporalmente hablando, en las delimitaciones del trabajo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, una primera observación sería acotar, es decir, yo voy a estudiar las estrategias del periodo científico vinculadas a las relaciones públicas de cuándo a cuándo. Eso es muy importante, porque en función de eso, tú tienes que determinar, ese es tu universo y tu muestra, para precisamente hacer el análisis de contenido que vas a trabajar como técnica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo te sugeriría acotarlo, de hecho, desde el planteamiento del problema, ¿verdad? Acotar el tiempo que va a abarcar, o que vas a abarcar para tu estudio. Y eso también nos ayuda, como te digo, al cierre de campo, que pues es muy importante en un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, esa sería mi primera observación, el cierre de campo, el acotamiento temporal de lo que abarcaría tu investigación. Ahora bien, como comentaba yo, en caso de los objetivos, las preguntas, las variables se ven muy claras, es decir, qué realmente es lo que tú vas a observar como unidades de análisis, como categorías de análisis, y ahí se derivaría precisamente ya en la metodología, las variables que precisamente vas a observar. Incluso ya ahorita, aunque no las tienes plasmadas como tal en el trabajo que me enviaste, ya hablaste de hipótesis, lo cual me parece bastante, o premisas, ¿no? Porque finalmente va a ser un estudio cualitativo, pero pues si hablamos de análisis cuantitativo, pues realmente casi es, vamos a decir, podría ser mixto, ¿no? Entre cual y cuanti. El análisis de contenido es una técnica cuantitativa y la entrevista semiestructurada es una técnica cualitativa. Entonces, en ese sentido, yo llamaría metodológicamente hablando a tu tesis con metodología mixta, lo cual le da un mayor valor, ¿verdad? En ese sentido, porque lo que no se ve a través de una forma, se ve por la otra. ¿Qué quiere decir? Una perspectiva cuantitativa nos da un panorama. Yo uso esta metáfora mucho con mis alumnos en metodología. Es un paneo, lo que te da un estudio cuantitativo, un panorama general. Y el estudio cualitativo te da un close-up, es decir, la observación en detalle, lo que tú quieres profundizar. Entonces, en ese sentido, el análisis de contenido te va a dar aquí el panorama amplio de cómo se trabaja la noticia, ¿sí? Pero la entrevista estructurada precisamente te va a dar la perspectiva profunda, el detalle, porque finalmente a través de las entrevistas tú vas a tratar de profundizar en el tema que estás estudiando, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra observación, metodológicamente ya hablando, ¿verdad? Que yo te sugeriría a reserva de que lo discutas con tu directora de tesis. Ahora bien, en el desarrollo del texto, en un principio, pues hay como te digo, una amplia revisión de la literatura.
En esta revisión de la literatura, aunque no está dividido de esa forma, pero yo veo una introducción al tema, es decir, cómo empiezas a hablar del periodismo científico, del papel de los periodistas de ciencia, de cómo históricamente se ha visto este campo académico y también profesional. Hablas luego, aunque no lo llamas de esa forma, de una especie de marco contextual, es decir, cómo se ubica tu investigación en eso, en ese desarrollo del periodismo científico. Y finalmente también mencionas algunos antecedentes. Cuando empiezas a hablar de la labor de la NSC, de tu trabajo ahí, de lo que observaste. Y es donde realmente ahí hace falta, como te digo, decir, bueno, yo trabajé 3 años, pero ¿de cuándo a cuándo? ¿Sí? Y eso ayudaría un poco también para ubicarnos temporalmente, como te digo, en tu trabajo de investigación, pero también te serviría a ti para hacer el cierre de campo y la acotación temporal de la, vamos a decir, hasta dónde va a llegar el alcance de tu investigación, ¿no? Que sería una delimitación. Ahora bien, como te digo, toda esta primera parte, luego te envío mis observaciones por escrito para que te sirvan de mejor apoyo. Como te digo, son observaciones, recomendaciones que creo que puedan mejorar, ¿no? La organización y estructura del trabajo que presentas y que, como reitero, es bastante buena, ¿no? Entonces, ya entrando a los objetivos y preguntas, les digo, nada más falta un poco de acotamiento, las variables quedan claras. En la justificación, yo ahí sí te recomendaría un poco revisar o atender a 5 preguntas clave. Te las voy a mencionar nada más, que como te digo, en el escrito te las plasmo ya de manera textual. La justificación a veces es la parte más difícil para los estudiantes de desarrollar. ¿Por qué? En la justificación tú debes argumentar por qué y para qué va a servir lo que vas a hacer. Es decir, cuál es la importancia de ese tema. Entonces, ¿por qué es conveniente hacerlo? ¿Por qué es conveniente? Tú hablas un poco acerca de esto, porque es un tema poco estudiado en el país. Es un tema poco estudiado, es una justificación importante. Existen pocos estudios. Y de hecho tú serías pionera, tal vez en el caso de la NSC. Es decir, enfocado específicamente al trabajo de la NSC, ¿no? Entonces, hay una justificación importante, por eso ese estudio. Sus aportaciones teóricas, ¿a qué campo de conocimiento dentro del periodismo científico, que es parte de la comunicación pública de la ciencia, tú vas a aportar? Pues precisamente al campo del periodismo. ¿A qué enfoques teóricos los que mencionas como que vas a desarrollar en el marco teórico y que tienes luego en la parte de la metodología? Ahí habría que reubicarlos un poquito, ¿no? Por ejemplo, la construcción de la noticia, el framing, todo lo que mencionas ahí, incluso la autoetnografía, es una justificación importante porque realmente es una nueva técnica que se está empleando apenas, tiene poquito tiempo. La bibliografía es de 2015 para acá. Entonces, en ese sentido, tú eres también hasta cierto punto pionera en hacer autoetnografía y aplicado todavía a un área poco estudiada. Entonces, eso es otra justificación importante. Te fijas, es por qué es conveniente, a qué campo de teórico se va a aportar, cuáles son sus implicaciones prácticas, para qué serviría, a quién puede hacer uso de esto que tú vas a descubrir a través de tu investigación. Y la innovación metodológica. Vuelvo de nuevo a mencionar lo de la autoetnografía. Hay pocos estudios en México, es una técnica que apenas se está empezando a emplear, apenas se está empezando a enseñar en las universidades, de hecho, en los currículum, y eso también le da una cierta argumentación lógica, ¿verdad? Y valiosa a tu trabajo de investigación, ¿no? Entonces, trabajar un poquito más en la justificación, en el por qué y para qué. ¿Por qué es conveniente? ¿Cuáles serán sus aportaciones teóricas? ¿Por qué sería una innovación metodológica, ¿no? Y las implicaciones prácticas. ¿A quién le puede servir lo que tú vas a hacer? ¿Sí? Al mismo tiempo que sirve para justificar un proyecto aplicado en cualquier empresa, en cualquier organización, o sea, tú tienes que convencer a la gente de la importancia de lo que tú vas a hacer. Lo mismo sucede para una tesis, de lo que va a aportar. Entonces, en ese sentido, la justificación, yo te recomendaría que la trabajaras un poquito sobre estos puntos que tal vez están ahí un poco dispersos, pero para que los organices, ¿no? Y los ubiques dentro de la justificación. Muy bien. Pasando ahora al marco teórico, me parece excelente la elección y que vas a hacer, vaya, valga la redundancia, el encuadre de la tesis, ¿verdad? Dentro de cómo se encuadra la noticia. Son perspectivas teóricas muy adecuadas a tu marco teórico. Y entrando a la metodología,
también me parece muy acertado luego las técnicas e instrumentos de los que hablas y que vas a utilizar, ¿sí? Poniendo aparte lo de la autoetnografía, que finalmente es una técnica, como les digo, más que metodología, es una técnica, ¿verdad? Que apenas se está empezando a utilizar y que, puede reunir elementos quanti o quali, depende de lo que tú vayas el enfoque que le quieras dar, ¿no? Entonces, en la parte metodológica, tal vez, pues nada más como recomendación, aclarar que se trata de un estudio mixto, es decir, porque vas a utilizar técnicas tanto quanti como quali. Va a ser entre exploratorio y descriptivo. ¿Por qué exploratorio? Porque las entrevistas siempre son vinculadas a un trabajo exploratorio, ¿verdad? Y descriptiva porque el análisis de contenido vas a describir cómo se trabaja la noticia. Entonces es exploratorio descriptivo. Va a ser transeccional. Tú vas a hacer un corte en el tiempo, ¿sí? Vas a hacer un cierto corte, no sé, poniendo por ejemplo de 2013 a 2016, de 2016 a 2019, no sé, los 3 años que estuviste ahí o dependiendo de la acotación temporal que le vayas a hacer. Entonces es transeccional, no longitudinal, ¿sí? Y finalmente sería, pues, vamos a decir, no experimental, ¿verdad? No vas a someter como la química o la física, ¿verdad? Experimentos tus variables, sino que realmente las vas a observar en su ambiente natural, por llamarle de alguna forma, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de, vamos a decir, anotaciones, ayuda mucho a entender luego el desarrollo propiamente, por un lado, de la metodología, por ejemplo, las técnicas e instrumentos que vas a utilizar, el trabajo de campo y finalmente los resultados. Entonces, yo te sugeriría, ¿verdad?, que hicieras esas anotaciones, ¿verdad? El universo, pues ya ahorita se me aclaró un poco porque tampoco estaba así como que muy claro. Tu universo van a ser las noticias, ¿verdad?, que se publicaron a través de la NSC. Y la muestra, me parece muy acertado lo que mencionaste, que no está en el texto, pero lo acabas de mencionar, de que serían 2 semanas compuestas. 2 lunes, 2 martes, 2 miércoles. Hay una metodología, te voy a mandar el documento, de un artículo que publicó el doctor José Carlos Lozano Rendón, de cómo se hace este proceso. Está muy claro ahí, ¿verdad? Cómo se eligen. Es un muestreo por intervalo, donde tú de cada año que eliges para analizar, son 365. Tienes que escoger 2 lunes, 2 martes, 2 miércoles, ¿sí? 14 días. Pero ¿cómo los escoges para que no te caigan todos juntos en un mes, ¿verdad?, o en 2 o 3 meses, sino que realmente la muestra sea representativa de todo un año? Entonces se divide 365 entre 14, te da un número que es 26, es el intervalo. Y en un calendario, tú vas a escoger en primer lugar el 26 de enero, cuentas 26, te cae 21 de febrero, cuentas 26, te cae un cierto día de marzo y así, hasta completar diciembre. Y entonces así tienes una muestra representativa de todo el año. Ese es un muestreo por intervalo. Te voy a mandar el documento que te sirva de apoyo para justificar esto en la metodología, ¿ok? Ahora bien, pues creo que hasta aquí, no sé, ya en las conclusiones, pues aclaras un poco más cómo usarías precisamente las perspectivas teóricas para apoyar tu trabajo, la cuestión metodológica. Algo que veo muy valioso en tu trabajo es esa coherencia que a veces es difícil encontrar en un trabajo de investigación entre el marco teórico y la metodología. ¿Qué quiere decir? La perspectiva teórica que te sirve a ti para explicar lo que vas a estudiar debe ser acorde con los instrumentos, técnicas e instrumentos que vas a utilizar para observar. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, en el caso de la agenda setting, en el caso de la construcción de la noticia, la técnica, vamos a decir, usual es el análisis de contenido. Entonces, me parece, como te digo, hay coherencia, hay congruencia en ese sentido, ¿no? Igualmente, en el caso de cuando hablas del framing, que a veces el framing, el hecho de aplicar una metodología cuantitativa no te da toda la observación del campo. Tienes que hacer, como lo hacían Shoemaker y Rees, ¿verdad? Y sobre todo Maxwell McCombs, que también desarrolló la técnica de la agenda setting, entrevistas o hacer una especie de acercamiento a los actores, ¿verdad?, que están dentro de las organizaciones que trabajan precisamente, pues aquí produciendo las noticias de ciencia, ¿no? Entonces, me parece, como te digo, muy coherente en ese sentido y te felicito por eso, porque te digo, no es muy usual verlo, sobre todo en una estudiante de segundo semestre, esa coherencia, ¿no?, entre el marco teórico y el marco metodológico. Es decir, que haya congruencia entre cómo tú vas a explicar
a tratar de explicar lo que tú vas a hacer y finalmente las técnicas con lo que lo vas a observar, técnicas e instrumentos, ¿no? Entonces, pues por ese lado te felicito, ¿ok? Y pues finalmente, como te digo, te voy a enviar el documento con comentarios al margen, con todas esas observaciones que acabo de comentar, que son recomendaciones, observaciones que te digo, discútelas con tu directora de tesis y ustedes toman las decisiones, ¿verdad? Si realmente coinciden con la lógica de la metodología de la ciencia que debe tener un trabajo de tesis, por un lado, y por otro, pues también si algo no te queda claro, pues tenemos un canal de comunicación abierto, ¿verdad? A través del correo electrónico nos podemos ir comunicando o conectando como sea lo que mejor te parezca, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso termino. Espero no haberme pasado de tiempo. Cristina. No, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Lucila por su retroalimentación a Dafne. Y ahora, Silvia, no sé si quisieras tomar la palabra. Claro que sí. O quisieras que abriéramos antes de tu intervención a posibles intervenciones de los otros profesores que se encuentran aquí o los alumnos. Pues no sé si haya tiempo porque ya, según yo, son las 10:50, ¿no? Quedaría perfecto. Mis comentarios, luego la respuesta de Dafne. Yo voy a ser muy breve. Ya preparé un escrito para ir como más rápido, le doy lectura y esperemos ahora sí que la retroalimenten tanto profesores como alumnos. Perfecto, Silvia, adelante. Gracias. Bueno, yo sí voy a ser bastante breve, espero hacerlo. Preparé precisamente este escrito. Bueno, mira, primero, Dafne, te congratulo por tus avances en estos tiempos de pandemia de la que todavía no estamos libres, ¿no? Vislumbro que ya estás ubicando a tu objeto de estudio como parte de los estudios de periodismo, lo que hace que te encamines por una línea de investigación definida y te guíes por ciertos principios que rigen el mismo. Eso por una parte, y por otra sigues siendo consistente con tus propósitos, aunque ya le añadiste uno nuevo, que es el análisis de tu propia experiencia en el noticiero NSC, que no se había visto anteriormente, ¿no? Aunque no lo incluyes todavía como parte de tus preguntas u objetivos todavía, a menos que lo vayas desarrollando a lo largo de tu marco metodológico como parte de una estrategia recomendada por algunos investigadores. Tus avances son más bien un adelanto a tu marco. Aquí yo difiero un poquito. Yo no diría teórico, sino de referencia, un marco de referencia, porque la teoría de la agenda setting, newsmaking y la del encuadre de la que te estás apropiando sirven muy bien para tu aterrizaje empírico, porque, por ejemplo, dices, ¿para qué pregunta en particular te guiarás por uno u otro marco para darle respuesta? Y hasta allí está bien, pero dejas de un lado un marco mucho más amplio y complejo que comprende a la comunicación de la ciencia en términos más profundos, ya que este enmarcamiento teórico principal implica el preguntarnos más por los porqués, así como el proceso histórico, económico, político, social, cultural, amén de otros, que hay de trasfondo en el periodismo de ciencia, que es una parte esencial de la comunicación de la ciencia. La comunicación de la ciencia va más allá del periodismo únicamente. Entonces, están los medios formales, no informales en la comunicación de la ciencia. Tú te estás abocando nada más a los medios de información. Entonces, nada más como para ubicar la comunicación de la ciencia, ¿no? Bueno, y pasando a otro punto. Hay que ir articulando tus avances, lo que vayas presentando en cada semestre. No es suficiente con presentar para este coloquio tu trabajo terminal para la materia de seminario de investigación 2, sino que había que complementarlo. Por ejemplo, para esta entrega no incluiste lo que ya habías trabajado previamente y que significaba un buen adelanto. Me explico, no vi la parte correspondiente a tu revisión bibliográfica, es decir, al estado de la cuestión, de la que ya llevas buena parte, y ahí sí estaba ya clasificada. Y entonces tu trabajo en lugar de 41 páginas, te aseguro que serían como unas 100. Y allí Lucila estaría más sorprendida todavía, ¿no? Bueno, esta todavía no es exhaustiva, hay que irle todavía buscando, ¿no? Y hay buenos avances en esto. Y también lo que habías investigado sobre la comunicación de la ciencia, ¿no? Ya tenías muy buenos avances y eran adelantes sustanciosos. Bueno, y esto es importante
porque al lector se le dan mayores elementos para comprender mejor tu objeto de estudio y las relaciones que existen entre unos y otros. Y acotar qué se dice en áreas similares sobre el objeto de estudio que estás construyendo, ¿no? Para eso nos sirve también la revisión bibliográfica, o sea, el estado de la cuestión que tú ya tenías muy bien clasificada. Bueno, tampoco vi lo solicitado a partir de las observaciones del primer coloquio con relación a la definición de tus observables. Esto es, los conceptos principales de tu investigación, porque tú das por hecho que todos entendemos a qué te refieres con las lógicas del reportaje periodístico, las prácticas del periodismo científico, las lógicas de las relaciones públicas en la construcción de las noticias de ciencia o la lógica de la promoción empresarial con respecto a la ciencia. Por allí entre líneas uno se imagina a qué te refieres, pero es mucho más comprensible que si tú las defines para entender tus puntos de partida y no tergiversar y darle otro sentido a tu investigación. En el documento en extenso te hago observaciones puntuales, ¿no? A tus aseveraciones. Aseveraciones que, por cierto, haces de manera contundente sin mayores argumentos y que pueden parecer ingenuas. Solo un ejemplo. Dices, en la página 9 está, el periodismo de ciencia y los temas relacionados con medicina y salud, medio ambiente y desarrollos tecnológicos sirven para orientar las complicadas decisiones que muchos políticos deben tomar. Un ejemplo puede ser las adquisiciones de vacunas ahora en el contexto pandémico. Me pregunto, a partir de esta aseveración, ¿el periodismo de ciencia en temas de salud y otros tiene la función de orientar las decisiones de muchos políticos? Esto da para varios cuestionamientos, ¿no? Como si muchos políticos estuvieran al pendiente de lo que publican los periodistas de ciencia para tomar decisiones, que creo no va por allí. Entonces, la invitación es no adelantarse a juicios hasta no tener las evidencias. Evidencias contundentes con argumentos sustanciosos, empíricos y retóricos. Viendo tu explicación, tu presentación, que por cierto también está muy buena presentación, muy coherente y todo, nada más recordar las encuestas que ha realizado el CONACYT, las EMPECYT. Creo que hay una del 2017, creo que ya no las ha seguido y ahora por la cuestión de la pandemia o por la cuestión de los recortes financieros, pero en ese en particular decían, reportaban que más de la mitad de la población encuestada creía que la ciencia era peligrosa. O sea, no todos creen que es benéfica, que tiene así los grandes beneficios para la humanidad. Y esto fue, la encuesta fue pues en población mexicana. Entonces hay que nada más buscarle un poquito más porque no es que nada más se publiquen cosas bonitas y positivas de la ciencia, ¿no? Entonces, porque si no dice uno, bueno, ¿y a dónde llega? ¿Cómo es que llegó las personas a esta conclusión, ¿no? De que la ciencia es peligrosa. Claro, estas encuestas pues no nos dicen más, pero ojalá uno pudiera ahondar más en estos aspectos. Pero bueno, esto no es parte de tu tema, pero nada más es como para tener en cuenta todo lo que hay, ¿no? Sobre esto. Y para finalizar, reconozco que tu redacción es muy clara, sencilla, con buena ortografía y sintaxis, lo que facilita leer rápido tus planteamientos y entenderlos. Por lo pronto, espero que sigas en tiempo y forma un cronograma urgente que nos debemos mutuamente desde hace algunos meses para que al término del próximo año, que es cuando finaliza esta generación de la maestría en comunicación, concluyes exitosamente este trabajo de investigación que suena muy prometedor y que de seguro va a aportar con muchos conocimientos en el campo de la comunicación de la ciencia. Y eso es todo de mi parte para darles espacio, no sé, ya son 10:58, pero espero hay un poquito de minutos que nos podamos extender. Muchas gracias a la doctora Silvia Domínguez como directora de la tesis. ¿Habría alguna intervención de parte de los profesores presentes? El doctor Francisco Hernández. Adelante, Paco, por favor. Gracias. Muy rápido, Dafne. No acabo de cuadrar bien
este asunto de las estrategias de relaciones públicas. No sé, no lo alcanzo a ubicar en tu modelo. Todo lo demás me parece muy bien. No sé si le quito relaciones públicas y sigue funcionando, incluso mejor, más rápido. Mi opinión es, no leí el documento, lo confieso, pero a lo que te escuché. Gracias. Al contrario, gracias Paco. Le damos ahora la palabra al doctor Armando Ibarra. Perdón, buen día, Dafne. Solamente era en ese mismo sentido de Paco. Mira, los estudios sobre cultura científica en general lo han desarrollado mucho los países del primer mundo. En nuestro país apenas el 5% de la población le interesa, o como dice Silvia, ve la ciencia como algo peligroso. Entonces, yo te recomendaría que voltearas a ver los estudios de percepción. Albornoz, que es el presidente de la FECIT, ha conjuntado una serie de trabajos. Revisa Acevedo, revisa el trabajo también de Domínguez, de tu directora, sobre percepción. Eso te daría como un equilibrio para llegarle desde el otro lado, porque ya en sí, como dice Paco, relaciones públicas y periodismo científico te pone así como en trabajos de elite y se olvida pues de la otra visión. Sería así. Muchas gracias, Armando. Damos la palabra a la doctora Sara Corona. Bueno, yo estoy bastante alejada del tema, pero me gustó muchísimo la presentación. Aprendí, realmente me dio explicaciones a ciertos debates que se están dando y que son muy importantes en la educación de los niños. Ya ves que todos sabemos que hay una nueva generación de libros de texto gratuito y hay ahorita un debate muy grande en el libro de español de tercer año de primaria, porque les enseñaban a los niños, una de las materias era cómo escribir divulgación de las ciencias. Y el nuevo gobierno lo que hizo es quitar eso y en lugar de esa puso una que se llama no es, comunicación comunitaria. Con lo cual yo sí estoy muy de acuerdo, pero no sabía por qué estaba de acuerdo y tú me ayudaste a ver eso. Porque efectivamente, ¿qué les enseñaban a los niños? Lo que tú estás criticando, que la difusión científica se presenta como información inocua, ciencia siempre es positiva, siempre predominan los mismos temas internacionales. Total, los niños podían ir recortar imágenes, pegarlas en un papel y ya dicen, aquí está mi trabajo de divulgación científica. Entonces, yo te agradezco porque me queda más claro por qué la crítica y tengo ahora herramientas para defender comunicación comunitaria. Pero lo que me quedó duda, probablemente porque no acabé de entender, es por qué las imágenes que utilizas. Porque pareciera ser que también son las mismas imágenes que Francisco también dice, ¿qué onda con esto, no? ¿Por qué la de las relaciones públicas? Yo también creo que esas imágenes, por lo menos, estaba viéndonos a todos nosotros y no hay ninguno de nosotros que se pueda identificar con las personas, ni uno. Y te aseguro que si me voy a la otra sala, tampoco. Es más, en la UDG no he visto a nadie que se identifica. Y tú hablas de que además es con recursos públicos. Es muy importante el contenido que estás haciendo, pero también la forma. Entonces, es importante también ver cómo los ojos han sido modificados para ver divulgación de la ciencia con tipos de personas como las que tú estás retratando. Eso no sé si era parte de tu crítica o si de verdad lo pusiste como nos querías convencer que así somos nosotros y entonces estamos a favor de la ciencia, ¿no? Y otra cosa que te quería decir es los números. A mí ya me están sacando roña los números que se usan siempre para comprobar la ciencia y que entonces deben de ser datos efectivos. En el periódico la semana pasada, en una plana completa,
la página 2 era un mapa del mundo, preciosa, como siempre, y el título era Los muertos por COVID mexicanos en el mundo. Son 5,000 los muertos, contra que 250,000 muertos en este país. O sea, 5,000, perdonen mi insensibilidad, pero ¿a qué le importa? Una página completa de dónde se murieron 5,000. En ese mapa ponían uno en Turquía, 5 en Francia, otro en Timbuktu, 5,000, o sea, 4,900 en Estados Unidos. Digo, ¿para qué sirve eso? ¿Divulgación de qué? Y eso me parece, yo te voy a decir que pensé cuando lo leí. Dije, no, eso están promoviendo el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque luego decía, a todos estos muertitos, Relaciones Exteriores los devolvió a México. O sea, y yo pagué por este periódico. Bueno, entonces nada más pensarle más a la divulgación de la ciencia, creo que es un tema fascinante y bueno, muchas felicidades también y mucha suerte.